Contemporáneo. Hoy, miércoles 4 de noviembre, vamos a continuar con la tercera sesión del seminario que corresponde a la sesión Políticas de Salud Pública en la Ciudad de México durante el COVID-19. Hoy, el seminario Pensamiento Contemporáneo, la Biblioteca del Estudiante y la universidad en su conjunto nos sentimos muy contentos y de manteles largos. Y es que la exposición estará a cargo de la doctora Oliva López Arellano, quien se desempeña actualmente como secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Para nosotros, como universitarios guasemitas, celebramos estos encuentros con los distintos especialistas y particularmente con aquellas personas que están al frente en la toma de decisiones que nos conciernen a todos, particularmente en estos momentos tan difíciles y dolorosos. Por ese motivo, esta universidad siempre abrirá las puertas, siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar, dialogar y reflexionar en torno a los problemas que nos aquejan a las sociedades contemporáneas. Por este motivo, hoy en esta sesión me acompañan tres autoridades, tres amigos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para dar unas palabras de bienvenida a la doctora. En primer lugar, quiero presentar a la doctora rectora de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la doctora Tania Rodríguez Mora. Adelante, doctora. Micrófono. Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Doctora Oliva López Arellano, bienvenida a la UACM. Es para nosotros un honor y un gusto recibirla. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y por construir este espacio de diálogo más urgente que nunca, más importante que nunca, en varios sentidos. La emergencia sanitaria ha puesto de relevancia la importancia de la formación en el ámbito de la salud, y ese es un elemento central. Ha puesto en relevante también la importancia de una cultura científica, como decimos en la UACM, una cultura científica y humanística que nos permite enfrentar un fenómeno como el que estamos viviendo, y ha hecho evidente también para nosotros, y desde ese lugar lo agradecemos doblemente, la importancia de la interrelación entre las distintas instancias de la sociedad, desde el gobierno, las universidades, la sociedad civil, la ciudadanía en su conjunto. Es importantísimo que sumemos esfuerzos para enfrentar la situación, y desde ese lugar pues le agradecemos muchísimo, Oliva, que se haya dado el tiempo a venir a conversar con nosotros. Sabemos de su larguísima e importante trayectoria académica, y desde ese lugar pues bienvenida de nueva cuenta a la universidad, bienvenida a la universidad de su ciudad, y decirle a los que nos escuchan, a nuestros compañeros, colegas y estudiantes que se han conectado, al público en general, que la UACM desde siempre ha tenido un compromiso muy fuerte con construir comunidad y con hacernos cargos de los problemas de la ciudad. Y en este momento y en esta coyuntura, más que nunca, la Ciudad de México requiere que su universidad autónoma, tome cartas en el asunto y se mantenga de frente pensando, contribuyendo a solucionar los problemas que estamos enfrentando. Así que muchísimas gracias por asistir esta tarde, muchas gracias a los organizadores, Napoleón, y les agradezco a muchos todos la asistencia. Gracias. Muchas gracias, rectora Tania Rodríguez Mora. Ahora nos acompaña también el maestro Raúl Amílcar Santos Magaña. Él es el coordinador académico de nuestra universidad. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos, doctora Oliva López. Muchas gracias por estar acompañándonos. Es muy importante contar con su presencia. Hay mucha inquietud con la gente de la universidad y sobre todo con la gente de la ciudad. Creo que es importante este espacio para ver cuáles son las políticas que está vislumbrando la Ciudad de México para atacar esta contingencia. Hay mucha inquietud de cuándo vamos a regresar, o sea, qué estamos haciendo. Yo creo que pues agradece mucho su presencia, que pueda colaborar con nosotros, darnos su experiencia, qué están haciendo allá a través del gobierno, y yo le agradezco muchísimo que nos acompañe. Bienvenida, como le dijo la doctora Tania, la rectora. Pues la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la casa de la ciudad, es la universidad. Tenemos un compromiso con toda la comunidad, y en general la coordinación académica a través de la Biblioteca del Estudiante, pues estamos comprometidos a que este tipo de foros se pueda dar, esta interacción con
con la comunidad para que todas las inquietudes que ellos puedan tener, pues, puedan ser solventadas. Y este acercamiento con el gobierno creo que es muy, muy importante para nosotros, y espero que para ustedes también, que puedan acercarse más hacia la universidad. Pues bienvenida, muchas gracias, y estamos a sus órdenes. Gracias, Napoleón, y gracias a la Biblioteca del Estudiante. Muchas gracias, coordinador académico. Y ahora está con nosotros la doctora Roselia Rosales Flores. Ella es miembro del Colegio de Ciencias y Humanidades y también quiere dirigir unas palabras. Adelante, doctora. Bueno, yo tengo el gran gusto de darle la bienvenida a la doctora Oliva López Arellano con mucho cariño de todos nosotros de la licenciatura en promoción de la salud, porque tenemos ahí un grupo fuerte de profesores que somos egresados, que fuimos estudiantes con la doctora Oliva López Arellano. Entonces la admiramos, la queremos mucho. Y estoy segura que todos nuestros estudiantes, al menos del ciclo superior, los que ya están en ciclo superior, han de estar muy emocionados de que van a escuchar, de que están viendo a la doctora Oliva López Arellano, porque la leemos, ¿no? La leemos en prácticamente todos los cursos del ciclo superior. Y bueno, también dar el compromiso que tenemos en la formación de recursos humanos, de promotores de la salud, que trabajen en esta nueva perspectiva que tenemos en la ciudad, y que nos congratulamos que sea desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva que respete los derechos humanos, y que sobre todo esté realizando políticas sociales que vayan en el cumplimiento del derecho a la salud. Entonces, para nosotros es un gran honor estar acá, escucharla y ver todo lo que hemos leído teóricamente, ver cómo se está concretando en la Ciudad de México todas estas políticas sociales que, bueno, lo tenemos en la teoría, pero actualmente lo estamos viendo cómo se concreta. Entonces eso es magnífico, y un abrazo, querida Oli. Muchas gracias, doctora Roselia. Pues bien, entraremos propiamente, muchas gracias a todos por sus palabras, entraremos propiamente con la sesión Políticas de Salud Pública en la Ciudad de México durante el COVID-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció formalmente el COVID-19 como una pandemia. Desde entonces, ha provocado entre nosotros inquietud, incertidumbre, desconocimiento y miedo. Ante un fenómeno sanitario no previsto, una pandemia que ha cobrado más de 1 millón de vidas en el mundo, en nuestro país más de 90,000 y en la Ciudad de México aproximadamente 15,000 fallecimientos, vale la pena preguntar, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué explicación tenemos sobre lo que está sucediendo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué nos dicen los especialistas y las autoridades? La dirección y la toma de decisiones en materia de política sanitaria es esencial para la confianza de la ciudadanía. Es indispensable conocer el valor de los criterios científicos técnicos que respaldan las políticas de salud, sus límites y sus alcances. ¿Cómo entender la salud, la enfermedad y la muerte desde las políticas sanitarias que estamos viviendo? ¿Por qué algunos sectores de la población son más vulnerables que otros? ¿Cómo afectan las desigualdades sociales y económicas? ¿Qué podemos hacer como universitarios? Cada época y sociedad ha respondido de manera distinta a los desafíos de las enfermedades y las pandemias. Hoy nuestra circunstancia exige un compromiso de todos con los saberes de la ciencia, la medicina y las ciencias sociales, la salud pública y la promoción de la salud, para dar cuenta de aquello que nos afecta irremediablemente, como la enfermedad y la muerte, y buscar mejores condiciones para una vida digna. Pues bien, la sesión, como sabemos todos, estará a cargo de la doctora Oliva López Arellano, que además de secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, es una estupenda médica, epidemióloga y gran académica. Tiene más de 80 artículos publicados, es un referente en toda América Latina. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora, y adelante, la escuchamos. Gracias. Bueno, primero agradezco la invitación y además su generosidad en términos de sus palabras y la presentación. ¿Qué cosas son muy importantes colocar de inicio?
en nuestra perspectiva. Yo creo que esto es muy importante porque en eso coincidimos absolutamente con la perspectiva que tiene la UACM, con la perspectiva de promoción de la salud y con una visión desde la salud colectiva. Entonces, lo primero, si me apoyan con la presentación, lo primero es situar nuestro quehacer desde que llegamos. O sea, nosotros nos fuimos convocados en la perspectiva de una ciudad innovadora y de derechos. Entonces, aquí lo que es muy importante para nosotros es la mirada desde el derecho a la salud. La siguiente, la siguiente. Sí. No sé si se pueda, la siguiente, esa, sí. La perspectiva de derecho a la salud que nos coloca en una mirada distinta a la salud como mercancía, nos coloca en una mirada distinta de la salud entendida como un resultado de la prestación de servicios, aunque es muy importante. Y aquí ustedes ven nuestra mirada. O sea, la salud como un derecho, la salud como una metacapacidad y su atención, cuidado, protección como un derecho. Entonces, en esta mirada amplia del derecho a la salud tenemos dos grandes campos que es importante señalar. Lo que tiene que ver con determinantes sociales de la salud, que ustedes son avesados y trabajan sobre eso, que es cómo vive y cómo trabajan las personas, cómo es su territorio, cómo se apropian de los beneficios y de los servicios producidos socialmente y cómo esto se distribuye. Entonces, tiene que ver con las condiciones de vida, con el acceso a servicios, con el disfrute de una serie de elementos que hacen más o menos fácil la vida de las personas. Y el segundo gran campo tiene que ver con la perspectiva en el componente de protección de la salud, y aquí sí el accionar del sistema médico sanitario. Entonces, esta es una mirada amplia que desde que llegamos nos guía, ¿sí? Luego nos agarró la pandemia, ¿verdad? Pero no hemos quitado esa perspectiva. Más bien eso sigue siendo una de las guías, y la ruta que marca esta garantía del derecho es una ruta para transformar. No le toca directamente a salud, pero coadyuva a la transformación de los determinantes sociales y le toca directamente a la Secretaría de Salud de la ciudad la atención en términos de la protección de la salud, de brindar servicios médicos y sanitarios a la población en la ciudad. Directamente la prestación de servicios para 4 millones de personas, la seguridad sanitaria para toda la ciudad y la atención solidaria a las personas de las zonas conurbadas del Estado de México o de otras entidades que vienen a la ciudad a pasear, a buscar servicios, a resolver necesidades, a trabajar, o también a personas migrantes. Entonces, la siguiente. Esa es la mirada general y la fuimos aterrizando durante el 2019 en un modelo de atención primaria a la salud que tiene un conjunto de atributos. No los voy a describir, están desplegados, pero es sobre todo esta mirada que atención desde el trabajo territorial, desde la promoción de la salud, desde la prevención de la enfermedad, la atención, y la atención no solo en unidades de primer contacto, ambulatorias, sino también hospitalarias y de alta especialidad, que la ciudad, como gobierno de la ciudad, tercer nivel no tiene, pero que a través de la referencia y la contrarreferencia se consigue medianamente resolver. Entonces, esa es la perspectiva. También una mirada, si es derecho a la salud, es un derecho universal y los mecanismos institucionales para garantizarlo son universalidad, son principios básicos, universalidad, gratuidad, equidad, ¿sí? Y solidaridad. O sea, son elementos que tienen que estar presentes. La siguiente, por favor. Así, esa nos da como la dimensión del quehacer, porque tenemos 32 hospitales, tenemos 230 centros de salud para la prestación de estos servicios, pero también para la seguridad sanitaria tenemos un área que es la Agencia de Protección Sanitaria que se hace cargo
de esta vigilancia, fomento sanitario y regulación sanitaria en toda la ciudad, que coadyuva con otras instancias, y también tenemos áreas específicas. Entonces, es un quehacer que se despliega, sí, desde las unidades ambulatorias y hospitalarias, esta gran red que tenemos la fortuna de tener, que son hospitales pediátricos, materno-infantiles, generales, también un subsistema de atención médica en reclusorios que tienen servicios médicos legales, por un lado, servicios médicos en reclusorios, y también un hospital, la Torre Médica Tepepan, de referencia para este subsistema. Atendemos, como muestra este diagrama, desde lo que sería la zona conurbada, ¿no? Porque llega mucha población de estos 22 millones que incluye la zona conurbada, son 13 millones del Estado de México, no todos vienen, pero sí tenemos 5 millones que van y vienen, más los 4 millones que son atención directa, porque es población no derechohabiente, la seguridad sanitaria de toda la ciudad, y programas específicos para grupos particulares, por ejemplo, programas para adultos mayores o programas que tienen ciertas características especiales, como sería la atención a personas LGBTTIQ o personas por decirlo rápido, de la diversidad sexual. Entonces, esto es como la mirada general. Tenemos una tarea de coordinación del sector, tenemos una tarea de prestación de servicios directa, tenemos una tarea compleja de seguridad sanitaria de la ciudad, que se articula en vigilancia epidemiológica y a través de seguridad sanitaria, fomento, regulación sanitaria, y tenemos una interacción con múltiples actores en el campo de la salud, desde organizaciones civiles, organizaciones barriales, organizaciones comunitarias, hasta el sector privado y otros actores que, si bien no están directamente en el campo de prestación de servicios, son esenciales, como serían instituciones de educación superior, de formación de recursos. La siguiente. Entonces, esto para que les dé una idea de la complejidad. Tenemos 30,000 trabajadores, así en números redondos, articulados en dos grandes organizaciones, que es Servicios de Salud Pública, que tiene todo el nivel ambulatorio, el sistema hospitalario, que además es introduce una complejidad mayor, porque es otro ente organizacional, y también son condiciones generales de trabajo distintas, prestaciones distintas, formas de organización colectiva distintas, sindicatos distintos. Entonces, tenemos dos grandes sindicatos con 10 secciones sindicales en salud pública y con 3 secciones sindicales importantes en lo que sería el nivel hospitalario, para que vayan teniendo una dimensión de la complejidad, pero también de la riqueza en términos de trabajadores de la salud y de posibilidades de articular un sistema de salud en red, universal, gratuito. Y aquí despliego estas estrategias generales, que son las que seguimos manteniendo y profundizando a pesar de la pandemia, con la pandemia, y muchas veces empujados de manera ruda por la pandemia, que son la universalidad y la gratuidad, la equidad, la siguiente, la siguiente, las redes integrales de servicios y la regionalización, ¿no? Todo esto que son grandes estrategias que definimos desde el inicio y empezamos a reordenar nuestros servicios en esa lógica. La relocalización de recursos, la reconversión de unidades médicas, la reconversión, que lo habíamos planteado antes de la reconversión hospitalaria. Esto es importante porque tiene que ver con la transformación de algunas unidades que tenían poca capacidad resolutiva en la lógica de ampliar su capacidad resolutiva. O sea, a lo mejor un T1, que es un espacio pequeño con un equipo de salud básico, que sería médico, médica, enfermero, enfermera, trabajadora social o promotor de la salud, promotora de la salud, para una ciudad
de la complejidad de esta y con la concentración de recursos como es esta ciudad, pues resulta insuficiente. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde el 2019 fue tratar de ampliar esta capacidad resolutiva. La siguiente. Y muy rápido, ya para terminar esta parte, que ustedes los ubique, por qué fue posible hacer una serie de cosas en la ciudad, que no es tan fácil. Bueno, aquí está, nos organizamos, recuperamos algo que había roto absolutamente, el seguro popular. El seguro popular, por más que se presente como un programa, un modelo muy exitoso, en realidad fue un mecanismo de financiamiento que vino a fracturar toda la arquitectura institucional previa, que tenía todavía, conservaba algunos elementos de territorialización, de trabajo con AGEPS, de referente de espacio-población, y vino a transformar la lógica de que la salud es resultado de intervenciones médicas. Y eso fue una pérdida para todos nosotros que pensamos la salud en sentido amplio. Bueno, como se quita el seguro popular, desaparece el régimen de protección social en salud. Sí, nosotros desde el 2019 empezamos a recuperar esta idea de espacio-población anclado a territorio, con mucho trabajo desde promoción de la salud hasta lo que sería la atención ambulatoria y hospitalaria. La siguiente. Desplegando además la perspectiva de la salud colectiva, mucho trabajo territorial articulado a otros que están en el trabajo territorial para incidir sobre los determinantes sociales, y también mejorando la calidad de la atención ambulatoria y de la atención hospitalaria. Y aquí vemos cómo esta perspectiva pues, nos permite desplegarnos en muchos espacios. Tenemos, nuestro modelo se llama Salud en tu Vida, todo esto que hemos desplegado. Salud en tu vida, y se despliega salud en tu escuela, salud en tu colonia, salud en tu barrio, ¿sí? Salud en tu casa, con brigadas específicas que van a domicilio. La siguiente. Aquí ustedes pueden ver en la siguiente el mapa donde están todas las unidades de salud de distinto nivel de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, porque sabemos que tenemos los institutos nacionales que son de nivel federal, digamos, no están a cargo de la Secretaría de Salud de la ciudad. Están los grandes hospitales de referencia, como el Juárez, el General de México, el Infantil, Federico Gómez, o sea, son el Gea González, todos estos hospitales federales con los que tenemos relación, pero no dependen directamente de la Secretaría de Salud. La siguiente. Y aquí ya, la siguiente. Ustedes ven que tenemos presencia en todo el territorio de la Ciudad de México. Y aquí ya vamos entrando con esto que veníamos desarrollando y que habíamos avanzado. Cuando llegamos, esto es un paréntesis, cuando llegamos encontramos un sistema de salud bastante devastado, con plantillas incompletas, con una cooptación feroz de algunos grupos que mantenían privilegios, licencias sindicales, muchos aviadores, y esto se fue desmontando, se fue completando plantillas de personal, se fue recuperando esta vocación de los centros de salud de trabajar en territorio, volver a recuperar la regionalización y las AGEPS, y estábamos en esto, todavía no muy avanzados, sí con algunos logros, pero todavía no muy avanzados. Por ejemplo, lo de la red de servicios integrales, pues no habíamos avanzado mucho cuando llega la pandemia. Entonces, frente a la pandemia, ¿qué tenemos? Algunas ventajas importantes. Empieza en Asia y nos da 2 meses de colchón antes de que llegue a la Ciudad de México, al país y a la ciudad. Entonces, en estos 2 meses, a partir de las primeras alertas, y esto también es importante subrayarlo, empezamos a trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Entonces, desde las primeras alertas, pues empezamos un monitoreo conjunto,
muy pendientes de las alertas, sobre todo en los primeros momentos el fortalecimiento de sanidad internacional, que depende de nosotros. Es una articulación con Secretaría de Salud Federal, pero depende de nosotros, de servicios de salud pública. Empezamos a fortalecer esto y llega, ¿no? Empezamos a trabajar el programa de reconversión hospitalaria y de expansión de camas de hospital. Y aquí algo que es muy importante y que es aprendizaje para todos es los vínculos intersectoriales, intersecretariales, de distintos actores y sobre todo también la cohesión del grupo de gobierno y en este caso la cohesión a través del comando que rápidamente instauró la jefa de gobierno donde ella preside. Entonces aquí se empieza a hacer una combinación virtuosa de un trabajo técnico, porque pues nosotros, ustedes, somos especialistas en salud, en el campo de la salud y en salud colectiva. El equipo que me acompaña y del que estoy muy, muy orgullosa, ¿no? de haber invitado a estos compañeros y que se la han rifado en esta tarea, es un equipo experto en salud y que además comparte la visión de derecho a la salud. Pero también el afortunado encuentro con otros compañeros de gobierno que son expertos en su campo y que además asumieron también la tarea de enfrentar la pandemia de manera colectiva. Entonces, Secretaría de Salud, solamente yo diría que en diciembre, enero, estuvimos un poco trabajando más en solitario con Secretaría de Salud del Gobierno de México, pero a partir de los primeros días de febrero ya fue un trabajo colectivo encabezado por la jefa. Y aquí es muy importante el vínculo ciencia y una perspectiva política, pero con una ética política. Porque desde el principio se planteó, vamos a fortalecer lo público, vamos a seguir transformando en la lógica de derechos, vamos a aglutinar a todos, porque lo que tenemos que hacer es enfrentar la pandemia de la manera más rigurosa posible, con las mejores prácticas, incorporando lo más que se pueda de la experiencia internacional. Estar monitoreando también lo que estaba pasando en otros países. Ya para febrero ya era una situación muy crítica en Europa, empezaba a ser una situación crítica en Europa. Y entonces esta combinación es muy útil y es muy necesaria y no siempre se da. A veces hay desencuentros enormes entre la perspectiva ético-política y la perspectiva científica. En este caso, y yo creo que es muy afortunado el caso de la Ciudad de México, donde desde el 2019 se trabajó en la perspectiva de derechos, desde el 2019 se fortalecieron acciones territoriales y había una prioridad en términos de salud, es importante, fortalecer el sistema público de salud es importante y quitar esta tara que consiguió permear en muchos, incluso trabajadores de la salud y en la población, por supuesto, de que la salud es una mercancía, de que por la salud se paga, de que por la salud y por su atención es un mérito y entonces no debe ser para migrantes, no debemos atender a los del Estado de México. Entonces, esa perspectiva se anuló, esa visión de la salud como mercancía, y pudimos avanzar en la pandemia con una clara articulación con el gobierno federal, que también eso es una ventaja, porque yo ya estuve no en esta posición, pero como directora general de Planeación y Coordinación Sectorial, cuando la doctora Laurel fue secretaria de Salud, y el forcejeo con el nivel federal en aquel momento, la ciudad empujando servicios médicos y medicamentos gratuitos y el gobierno federal empujando Seguro Popular. Entonces, en este momento hay mucha articulación, coincidencia y una perspectiva compartida de atención primaria a la salud integral. Entonces, en esta visión, pues el trabajo empezó a avanzar muy rápidamente. La jefa de gobierno tuvo el liderazgo del Comando Metropolitano, ella lo instaura, empezamos a trabajar de manera sectorial con todos los de salud, con todas las áreas de salud intersectorial, con IMSS, con ISSSTE,
con la CINSAE, que son la Coordinación de Institutos Nacionales y Hospitales de Referencia, con privados, con hospitales privados, y en este proceso nos llega el resguardo generalizado. Pero cuando se da el resguardo generalizado hacia marzo, nosotros ya habíamos avanzado en esta coordinación sectorial, en la dimensión metropolitana. En el gabinete participa siempre gente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. Habíamos avanzado ya también en una visión, digamos, integral de cómo atender la pandemia. Habíamos avanzado en la reconversión hospitalaria, que fue un proceso bien difícil, porque no conseguíamos ventiladores, había una especulación feroz con el equipo de protección personal, teníamos ya comprados los ventiladores y no los entregaban en esta reconversión hospitalaria. Entonces fue una etapa muy difícil, porque además la presión de estar viendo lo que ocurría en España, en Italia, donde la gente se estaba muriendo en la calle, no alcanzaban las camas hospitalarias. Y aquí empezaron a ocurrir algunas cosas que yo creo que luego dieron mucho fruto hacia el periodo de semaforización. La Agencia Digital de Innovación Pública, que es una entidad creada por este gobierno, depende directamente de la jefa de gobierno, con una enorme creatividad y con un manejo sustancial de nuevas tecnologías de plataforma, empezó a desarrollar lo que ahora es muy claro, es la vigilancia epidemiológica de plataforma. Entonces, y de nuevo, este trabajo colectivo lo que permite, ¿sí?, es potenciar las capacidades de los distintos espacios y un diálogo donde siempre hay una posibilidad de tener mucho más, una mirada más allá de la propia campo de trabajo de cada uno de nosotros. Entonces también eso, que soy defensora del trabajo colectivo y de la discusión colectiva y de procesar los problemas y sus posibles soluciones de manera colectiva. Entonces, esta formación de un equipo de trabajo, un gabinete de salud, donde no estaba solo salud, sino estaban varias secretarías, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la DIP, muy importante, pero también participaba Finanzas, que es fundamental, participa toda el área de la Secretaría de Obras, porque tuvieron un papel muy importante en la expansión de unidades de carpas y expansión de camas hospitalarias. O sea, tenemos un trabajo intersecretarial muy importante desde el inicio, pero se fue fortaleciendo. Y el trabajo sectorial. Y ya no les hago el cuento largo en este resguardo generalizado, donde las personas se fueron a sus domicilios, los que pudieron, y aquí hago otro paréntesis que es muy importante y que nosotros también teníamos claro, la jefa de gobierno también, y prácticamente todos los secretarios. Es una ciudad heterogénea, polarizada, con profundas desigualdades sociales y socioterritoriales, donde el simple llamado a lavarse las manos, ¿sí?, era complicado en algunas zonas de Iztapalapa, sobre todo de las periferias de Oriente y del norte de la ciudad. Entonces, eso lo teníamos claro desde el principio y es parte de la comprensión, no solo frente a la pandemia, sino de la comprensión de la dinámica de salud y de enfermedad en la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todavía tenemos reclamos de por qué es el colmo que no cierran y que deberíamos estar en semáforo rojo y todo cerrado y la gente resguardada. A lo mejor eso lo puede hacer una ciudad alemana, una ciudad europea, no sé si todas, pero algunas. Pero en esta ciudad, un reconocimiento. 60% de la población no tiene trabajo formal. No está generalizado el seguro de desempleo. La gente el día que no sale a trabajar no come. Entonces, y no come esa persona y no come su familia. Entonces, esta comprensión de la situación
permitió que el resguardo se invitara al resguardo generalizado, excepto las actividades esenciales como era salud, policía, seguridad y algunas otras, pero que se entendiera que no podía haber multas, ¿cómo se llama esto?, arrestos, y siempre ha prevalecido una visión de derechos humanos y de respeto a los derechos humanos. Porque había gente que no se resguardó o se pudo resguardar un poquito y luego ya tuvo que salir a buscar cómo obtener ingresos para sobrevivir. Entonces, esto es importante también reconocerlo, o sea, no es una implementación de una serie de medidas de manera mecánica, ¿no? Resguardo generalizado y órale todos a resguardo generalizado y vamos a multar y arrestar y a tener acciones coercitivas. No, entendemos que la ciudad, una ciudad de 9 millones, 22 millones en la zona conurbada, con 60% de personas que no tienen trabajo formal, sin seguro de desempleo y con una enorme heterogeneidad socioterritorial, tenemos que entrarle de una manera distinta a cómo entraron algunas ciudades europeas o asiáticas que fueron muy, muy exitosas, pero a costa a lo mejor de los derechos humanos, de la posibilidad de que la gente pudiera movilizarse cuando así lo necesitaba en términos de su sobrevivencia. Entonces pasamos a los semáforos y aquí en los semáforos ya la idea, ¿sí?, es proteger a la población en situación de mayor riesgo. Nos hubiera hubiera permitido la protección de la salud y la reducción de contagios. Pero el resguardo así riguroso, a fuerza, con medidas coercitivas, hubiera tenido un impacto, a lo mejor no sobre COVID porque hubiéramos reducido contagios, pero sí sobre otras patologías, sí sobre la posibilidad de tener pues problemas. Lo digo así como porque así lo creo, incluso de situaciones de hambre, porque inseguridad alimentaria tenemos, pero situaciones de hambre en muchas familias. Entonces, esto siempre en una sociedad tan polarizada, tan desigual, siempre es un equilibrio precario. Y aquí es donde nos ayuda mucho una perspectiva de derecho y una perspectiva territorial y una perspectiva de atención primaria a la salud, porque entonces se priorizan ciertos espacios, se da atención intensiva. Esto no quiere decir que se desplaza. Tenemos una perspectiva de universalidad, pero las acciones intensivas van encaminadas a donde están las personas con mayor riesgo por su condición su situación de pobreza, por su condición de vulnerabilidad, por su exclusión de muchos servicios. Entonces, esta mirada se ha mantenido y por eso también el gobierno de la ciudad, no desde salud, pero sí de otras áreas, pues desarrolló otros apoyos, desarrolló un conjunto de apoyos monetarios, de despensas, de kits, el kit médico, alimentario y monetario para los casos COVID-19 y sus contactos. O sea, desarrolló muchos apoyos para decir sí tenemos que resguardarnos, sí tenemos que bajar las actividades, sí tenemos que reducir la movilidad en la ciudad. Y esto es notable, ustedes pueden ver las gráficas del momento del resguardo generalizado. El metro redujo su actividad en 80%, sin coerción, sin sanciones, nada más apelando a la solidaridad y hasta donde puedas, quédate en tu casa. Entonces, el tren ligero igual, o sea, todo el sistema público redujo su movilidad, o sea, se redujo la movilidad porque la gente hizo un esfuerzo y aquí también es un papel muy importante de los ciudadanos y reconocerlo. La gente es falso que digamos que no le importa, que no hace caso, no, o sea, no.
Hay algunos grupos por distintas razones, pero en general las personas han reaccionado positivamente a toda esta información, comunicación y conferencias diarias que da la Secretaría de Salud del Gobierno de México y que da la jefa de gobierno todos los días, de informar, de insistir, de decir. Y esto también es importante porque sí creemos que la gente toma la salud en sus manos, en su margen de maniobra estructural, lo que le permite su condición de vida y su condición de clase y su espacio territorial y su vivienda, toma la salud en sus manos. Nadie se quiere morir y hace lo que puede por evitarlo. Nadie se quiere enfermar y hace lo que puede por evitarlo. Pero a veces el margen de maniobra no es lo mismo el que se resguardó todo el periodo del resguardo generalizado y se fue a su casa de campo, que la mayoría de la población que tuvo que resguardarse en su domicilio pequeño y con dificultades. Entonces, esto lo tenemos muy claro y creo que es lo que ha permitido también ir haciendo este balance entre abrir algunas actividades porque se entiende que la ciudad necesita recuperarse, que se necesita recuperar empleo, que se perdieron muchos empleos, que se requiere la actividad económica para que la gente tenga algún recurso para su vida cotidiana, que se requiere este equilibrio entre el resguardo, ya no generalizado, sino selectivo de los casos positivos, de los casos sospechosos, de sus contactos directos, para permitir abrir actividades. Entonces, aquí es algo que la jefa de gobierno ha señalado, no es lo mismo el semáforo naranja de julio que el que tenemos ahora. Ahora, también es cierto, ha sido una pandemia larga. Cuando empezamos esto, desconocíamos muchas cosas. Sabíamos que tenía datos respiratorios y dábamos por hecho que era una enfermedad respiratoria. No, es una enfermedad multisistémica que afecta de manera diversa todos los órganos, sobre todo los pulmones, pero se expresa de muy diferentes formas. Pensábamos que el cubrebocas no tenía un efecto tan importante y ahora sabemos que es una barrera de protección importante junto con todo lo demás. En los primeros momentos no lo sabíamos. También pensábamos que no era tan contagioso y es algo contagioso. Y pensamos que los más vulnerables iban a ser los adultos mayores. Y resulta que el COVID-19, pues los cuadros de mayor riesgo son poblaciones con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso. Y nuestra población en la Ciudad de México y en el país, pues tenemos altas prevalencias de estos problemas. Entonces, eso lo fuimos conociendo después, conociendo con los hallazgos de otros países, pero también con nuestra propia experiencia en términos de ver los datos de hospitales, de defunciones, etc. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Y aquí es, digamos, ¿cómo desplegamos esta actividad? Bueno, pues la desplegamos en múltiples frentes. Desde lo que podríamos decir la vigilancia epidemiológica de plataforma, la vigilancia epidemiológica de territorio, la articulación de esto, porque esta solita, pues nada más hace georreferencia y monitorea y todo, y esta solita va un poco a ciegas, pero cuando las articulamos, aquí la vigilancia epidemiológica de plataforma nos permite decir, ahora los casos activos están concentrados en estas colonias y vamos a anticiparnos. Y el trabajo con hospitales también nos está diciendo, ahora tenemos muchos casos que provienen de Álvaro Obregón o que están viniendo de otra alcaldía, hay que poner atención ahí, reforzar el trabajo territorial. O sea, esta articulación de las miradas distintas a la ciudad, reconociendo que es una ciudad desigual y polarizada y que conocemos perfectamente cuáles son los territorios más vulnerados y donde está la población con mayor riesgo en términos de estas condiciones estructurales, pues una combinación de vigilancia epidemiológica de plataforma, que ahí la DIP ha sido genial, porque a ellos se les ocurrió lo de el sistema SMS, que nos permitió en el resguardo domiciliario
dar seguimiento domiciliario a los casos leves y a los casos moderados, con el quédate en casa, atender a los que requerían hospitalización, pero sin que se nos saturaran excesivamente los hospitales. Entonces, por ejemplo, el SMS, las llamadas a Locatel, la telellamada, se fortaleció, se fueron médicos de centros de salud, se fueron a Locatel, donde estaba ya un grupo pequeño de médicos, se fortaleció, y entonces las telellamadas. Entonces, como ustedes ven, está, por un lado, la vigilancia epidemiológica de plataforma, la vigilancia epidemiológica de territorio, el seguimiento de casos, para romper las cadenas de contagio, y por este lado los apoyos múltiples que la ciudad dio, desde el kit, este kit médico, alimentario y monetario, hasta los apoyos diversos para que las personas se quedaran resguardadas o aquellos que habían perdido trabajo, etc. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver ya con la hospitalización, la atención temprana, la estandarización de tratamientos, la expansión de camas hospitalarias que permitía una permanencia de la gente, ¿sí? Ampliando esta capacidad hospitalaria de aquellos casos que requerían un monitoreo hospitalario, pero que no tenían necesidad de una intubación. Y por otro lado, simultáneamente un trabajo muy generalizado de vigilancia epidemiológica, de seguridad sanitaria. Entonces, la Agencia de Protección Sanitaria, trabajando con los comercios, con los servicios, ¿sí? Para los lineamientos, que además se estandarizaron, la DIP los concentró, los sistematizó, la Agencia de Protección Sanitaria hace las verificaciones, el fomento sanitario, y el INVEA hace toda una serie de sanciones a los comercios que incumplen los lineamientos. La siguiente. Y entonces, ya para ir cerrando y dejar un poco de espacio, a lo mejor algunas preguntas, ¿qué tenemos? Lo que ya señalaba, la reconversión hospitalaria, que fue temprana, y cuando empezamos con los casos, nosotros el primer caso lo tuvimos el 28 de febrero. Entramos a resguardo generalizado en marzo, si mal no recuerdo, como 16 de marzo, y cuando se entró a la semaforización, ya en el resguardo generalizado, que se prolongó hasta mayo, nosotros tuvimos el pico más importante de la pandemia en mayo. La segunda, tercera semana de mayo fueron críticas, pero no se quedó gente que requiriera hospitalización, no se quedó fuera, no se quedó sin cama de hospital, pero funcionamos como sector. El IMSS recibía pacientes no derechohabientes, nosotros recibíamos pacientes de todos. El hospital que tenía lugar recibía. Del Estado de México recibimos bastantes personas, pero funcionamos como un sector metropolitano y unificado. Y esta es de las cosas que yo creo que hay que es aprendizaje. Muchos de nosotros lo venimos planteando desde hace un montón de años, pero se mostró que es la mejor forma de funcionar. Entonces, lo esencial fue la coordinación interinstitucional, intersectorial e intersecretarial. Este gabinete de salud sectorial y metropolitano, que durante, diría, desde marzo que se empezó a reunir hasta el mes pasado, nos reuníamos diario. Ahorita ya es cada tercer día, el sectorial. El local nos seguimos reuniendo diario. Diario de lunes a domingo. Entonces también ahí pueden entender un poco el agotamiento de todos, pero pues seguimos comprometidos. Intervenciones específicas. Sobre esto no me detuve, pero la intervención en reclusorios, que fue un diseño muy importante de cómo en esos espacios contener los contactos, cómo podríamos hacerle, y se dio, y esta fue una propuesta del subsecretario que ustedes conocen, el doctor Juan Manuel Castro, de hacer pruebas antes de que entraran los que iban a seguir su proceso legal, que no sabíamos si en reclusión o fuera, y se sigue haciendo. Se toma una muestra, en 24 horas el INDRE nos da el resultado, mientras esta persona queda aislada, y ya con el resultado positivo, y tiene que entrar, pues se va a un aislado. Y si tiene que salir, pues se va a un seguimiento territorial.
y si es negativo, pues ya no nos preocupamos tanto en ese momento. Entonces, este tipo de cosas en la SEDA, una intervención también muy importante, ahí con un aporte de muchas ideas de varios, pero en particular de la doctora Andrea González, que trabaja en Condesa, y de la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa, que se hizo una incorporación masiva de promotores de salud, 250, que hacen barrido en todos los puestos, y también con un incremento de la toma de muestras y un convencimiento, un trabajo cotidiano con la gente para que tomara las medidas de protección personal y sumara, digamos, tomara la salud en sus manos, ayudando con todas las medidas que la Secretaría de Salud podía desplegar, ¿no? Promotores, un kiosco de atención médico, tamizaje, estudio epidemiológico, la toma de muestras, etc. Entonces, digamos que estas son las intervenciones particulares que fueron importantes. También durante mayo y junio, muy importante lo que le llamamos el comando de atención 24/7 para apoyo a personas fallecidas. Son el periodo que tuvimos más exigencia en términos también de funerarias, de demanda de crematorios y todo, pero con un sistema que comandaba Secretaría de Gobierno, pudimos atender de manera gratuita a todas las personas que requirieron ese servicio y agilizar, porque ya de por sí era terrible la defunción, terrible no poder despedirse, terrible no poder velar, todas estas cosas que en términos culturales son tan importantes para nosotros, pues por lo menos un apoyo de gobierno para facilitarlas. Y el monitoreo también en asilos y en albergues, esto muy coordinado con la Secretaría de Salud de la ciudad, con la CIVISO, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y la atención a personas en situación de calle. Son como cosas específicas. Ya había dicho la vigilancia epidemiológica de plataforma y territorial, la atención temprana, tanto hospitalaria como ambulatoria, la toma de muestra, esto también rápidamente. No es que estuviéramos en la lógica como muchas veces los periodistas y los que quieren amarrar navajas dicen, ¿no? Están en contra tienen una postura distinta, contraria al nivel federal. No. Nosotros damos la utilidad a la herramienta de toma de muestras en esta estrategia integral. No es la toma de muestra por la toma de muestra, ni la prueba por la prueba, sino tiene que ver con esta estrategia integral, donde la toma de muestra y la prueba PCR tiene un papel para aislar, para facilitar el aislamiento, para seguir a los contactos directos, para cortar las cadenas de contagios. Entonces, esta toma de muestras se generalizó. Primero estábamos solo en las unidades monitoras, COVID, y luego se fue ampliando la capacidad de tomar muestras. En este momento, 117 centros de salud y 81 puntos que le llamamos kioscos móviles y fijos, toman muestra, pero no solo toman muestra, hacen orientación médica, tamizaje, estudio epidemiológico y canalización cuando se requiere. Eso es importante, la diversificación de laboratorios públicos, y aquí es donde en cosas concretas se expresa esta mirada de fortalecimiento de lo público, de derecho a la salud. En otros estados también están tomando muestras, aunque la Ciudad de México toma el 40% de todo el país, pero subrogaron el servicio, subcontrataron laboratorios privados, y aquí la decisión de la jefa de gobierno fue desde el principio: fortalezcamos la capacidad de los laboratorios públicos, del de salud pública, que pertenece a la Secretaría de Salud, pero también del IMEGEN, de nutrición, del INER, del propio INDRE, que también nos apoya mucho. Entonces, esta mirada pues se concreta en esas cosas: la diversificación de laboratorios, el personal médico haciendo rastreo telefónico, y aquí hago un paréntesis porque también se contrató mucho personal médico, como 4,000 personal de salud, 4,000 personas, trabajadoras de la salud, se fueron a resguardo domiciliario todavía no han regresado, por edad o por comorbilidades.
y se contrató más o menos un número parecido para fortalecer el trabajo tanto territorial como hospitalario, como en Locatel, como en las brigadas domiciliarias. También aquí un papel muy importante las brigadas de participación ciudadana territorial, como ellos hacen barrido casa por casa, ya le han dado varias vueltas a la ciudad, en particular en las colonias de acción prioritaria, colonias, barrios, pueblos de acción prioritaria, y ellos llevan información, orientan a las personas, dejan trípticos, folletos, también ellos son los encargados de entregar los kits en los casos positivos, confirmados, pero hacen tamizaje e invitan a las personas, si tienen sintomatología, a quedarse resguardadas, aisladas, y a que si quieren ir a un centro de salud o a un kiosco a atenderse. Entonces, la siguiente. Y ya para ir cerrando, ya son las últimas dos láminas. Los resultados. Bueno, el resultado más importante es que en ningún momento se rebasó la capacidad de atención hospitalaria. En ningún momento se rebasó, siempre tuvimos, o sea, hubo momentos en que estuvimos al 85-90% de ocupación, con un sufrimiento en salas de urgencias, con varias ambulancias formadas, sobre todo en mayo nos pasó esto, pero todas las personas que requirieron una hospitalización por ser cuadros graves o muy graves de COVID, tuvieron, o sospecha de COVID, tuvieron una opción de atención hospitalaria. Esto lo demuestra, por ejemplo, que incluso las defunciones, el 90 y pico % son defunciones hospitalarias, porque sabemos que sí hay una letalidad alta. Unas pocas defunciones, sí, hubo algunas también en ese momento en domicilio, pero el porcentaje es pequeño. Otro de los datos que no conocíamos era la hipoxia silenciosa, y que puede ser muy rápida la forma de pasar de una persona que se siente un poco mal a una persona que está saturando a 80%, que tiene su saturación de oxígeno en 80, en 85%, menos del 90% de saturación. Eso lo conocimos después, y hay muchos casos de muerte en domicilio que lo reportan como que se sentía un poco mal, se fue a dormir y ya no despertó. Entonces, y varios de estos con sospecha de COVID. Entre los resultados así muy rápidos, 163,000, bueno, estos son los datos al día de ayer, no se los voy a leer, pero aquí están los casos activos, son 4,671, que son los que contagian, ¿no? Porque si vemos los acumulados, como los periodistas, es que hoy hay más que ayer, pues sí, son acumulados. Son acumulados. No todos los periodistas, pero muchos. Entonces sí, y mañana va a haber más que hoy. Pero si vemos la epidemia activa, pues estamos valorando que son 4,671 casos activos, positivos, casi 1 millón de usuarios atendidos en SMS, más de 100,000 personas contactadas por las jurisdicciones sanitarias, que también armaron sus propios call centers, 2,000 brigadistas de participación ciudadana que hacen barrido casa por casa y entregan los kits, 123 brigadas de salud en tu casa haciendo toma de muestra domiciliaria, sobre todo aquellas personas que no pueden movilizarse, 400,000 pruebas de PCR en 5 laboratorios públicos que están procesando con un tiempo de entrega de alrededor de 4 o 5 días, más de 8,000 visitas de orientación y fomento sanitario realizadas por la Agencia de Protección Sanitaria, son algunos de los datos. Nuestra ocupación hospitalaria en este momento está alrededor del 40%, la de camas con ventilador por abajo del 37%. Todos los días se monitorean todos los indicadores, también traslados en ambulancias, llamadas a 911, llamadas de telemedicina, o sea, un conjunto de indicadores. Ustedes saben que el semáforo nacional, que es el que nos orienta, tiene 10 indicadores. La positividad en la ciudad, que también es algo importante, ha descendido de tener en mayo 50%, o sea, de 50 pruebas, la mitad salían positivas, en este momento estamos en 27%. O sea, sí hay una contención de la pandemia. ¿Ha sido muy larga? Sí. ¿Ha tenido un costo de muertes importante? Es cierto.
hecho un esfuerzo por tener calidad de la atención, por estandarizar. Tenemos un monitoreo y, por ejemplo, si se identifica que un hospital tiene una alta letalidad, se hace una intervención específica en ese hospital para reducirla, con capacitación, con contratación de médicos, vigilando las infecciones intrahospitalarias. O sea, hay todo un trabajo de mucha gente para reducir las muertes, reducir los casos graves, disminuir los contagios, y estamos así por distintos lados. Los desafíos, y ya con esto concluyo, los desafíos para el sistema de salud, pues lo que tenemos que mantener es esta coordinación y avanzar hacia un sistema único, unificado de salud y de dimensión metropolitana. Fue muy útil, ha sido muy útil, mostró su fortaleza para contender con la pandemia, pero debemos ir hacia allá, en términos primero funcionales, como hemos estado haciéndolo, y después yo sí creo que hay condiciones para hacerlo de manera estructural. Fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades de primer contacto. Han tenido un papel muy importante y se ha revalorado el trabajo de los compañeros de promoción de la salud, de las trabajadoras sociales, de las enfermeros y enfermeras, del médico y la médica de primer contacto. Es un trabajo que en general no se ve como un trabajo importante, no nosotros, pero desde la visión de la medicina hospitalaria hegemónica, de la biomedicina, como si no tiene tecnología y si no es hospitalaria, no es importante, y es fundamental. En este momento de la semaforización, el trabajo de los servicios de salud pública ha sido fundamental. Por supuesto, los hospitales siguen atendiendo, pero el trabajo para cortar cadenas de contagio ha sido fundamental. Y promotores y brigadistas de participación ciudadana. Mantener y ampliar los equipos de atención hospitalaria, esto también, muy pocos especialistas, muy pocos personal formado, ¿sí? Porque toda esta visión de restringir la matrícula, una serie de formaciones en salud, pues ha tenido un impacto en que se han ido quedando muy vacíos algunos espacios. Por ejemplo, no tenemos intensivistas, no tenemos urgenciólogos, no tenemos suficientes internistas, ¿no? Que esa es una vertiente de especialización, pero nos faltan epidemiólogos, promotores de salud, nos faltan también enfermeros, enfermeras, nos falta gente que esté formada en salud colectiva, en medicina social, en salud pública, para fortalecer los equipos. O sea, no es solamente la parte hospitalaria. Entonces, articular la red de servicios integrales es un desafío hacia adelante, fortalecer nuestro laboratorio de salud pública para tener cada vez una capacidad mayor de atención, no solo a esto, porque también la vigilancia epidemiológica de sarampión, que tuvimos un brote y ya lo controlamos, un brote a partir de un caso importado, pero, o sea, no se descuidó el conjunto de atenciones hasta donde fue posible, se difirió consulta externa, disminuyeron la atención de urgencias, se dificultó el seguimiento y la resolución de cirugía programada, o sea, sí hay impactos en términos de diferimiento de la atención, pero la posibilidad de articular una red de servicios integrales está muy viva y queremos... Una situación estructural terrible en México, ¿no? Con grandes desigualdades sociales, con un sistema de salud, 40 años de desmantelamiento, desfinanciamiento, y a mí me parece un trabajo enorme, ¿no? Porque siempre pudo haber habido esta idea de que, bueno, vamos a ser coercitivos, vamos a estas medidas que en todo el mundo se hicieron, ¿no? Lo de la movilidad, lo de salud, las medidas económicas, las medidas de educación. Pudo haber habido esta idea de que, bueno, vamos a ser más coercitivos, vamos a imponer las acciones, pero a mí me parece
de las mejores, digamos, y más loables acciones que se respetaran los derechos humanos, porque hemos visto lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Cuando por ejemplo, las de confinamiento o de movilidad restrictiva con toques de queda, da para que se violenten los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo creo que es una de las cuestiones que resaltaría. Otra de las cuestiones que resaltaría, bueno, no voy a entrar en detalles de todo el programa que implementaron en la Ciudad de México, que desde mi punto de vista dice mucho, expresa una mirada de lo que debe ser la salud y una mirada de cómo se piensa que se debe de proteger la salud de los ciudadanos y de cumplir con el derecho a la salud. Y a pesar de la situación, que aunque no, bueno, no lo dijo expresamente la doctora Oliva, pero sí hay que decirlo, que veníamos de una situación en la que el gasto en salud era prácticamente nulo, ¿no? Que no tenían suficientes camas. Alguna vez leí que el INER, que era de los hospitales que atendía los problemas respiratorios, no alcanzaba las 100 camas, me parece, no tengo los datos exactos, pero lo que quiero recalcar es que el esfuerzo que hizo el gobierno de la Ciudad de México en particular para poder enfrentar la pandemia y otorgar y dar ese derecho a la salud, el acceso, la cobertura, todos los convenios, todo lo que hicieron, todo esto que nos ha platicado la doctora Oliva, me parece a mí que atrás lo más importante es la mirada que hay, ¿no? La mirada de cómo debe ser la salud, ¿no? Una mirada integral, una mirada de derecho, y creo que son de las cosas que hay que resaltar, porque a veces uno ve lo que se está ya implementando, pero no se sabe qué es lo que hay atrás. Y atrás hay toda una idea sobre lo que debe ser la salud, lo que debe de cómo vemos a la población y cómo queremos que sea el derecho a la salud, ¿no? Y cómo queremos que las poblaciones vivan, ¿no? Cómo queremos que sea mejor la vida de toda nuestra población, de nuestra ciudad. Y eso me parece a mí que ha sido, bueno, desde mi punto de vista, increíble, maravilloso, ¿verdad? Yo la verdad estoy muy emocionada y de haberlo escuchado nuevamente, incluso cuando me parece que dieron a conocer el programa de salud en tu vida, me pareció algo extraordinario que se llevara a lo territorial, que se intensificaran las acciones donde se requiere, porque tenemos desigualdades territoriales tremendas en la Ciudad de México, ¿no? En esta ciudad tan grande. Y entonces, bueno, yo es lo que resaltaría, ¿no? Que atrás de todas estas acciones, atrás de todo esto que está planeado y bien organizado, hay una mirada de la salud, ¿no? Una salud que se piensa como un derecho y que es obligación del Estado, digamos, otorgarla. Entonces, como más o menos eso. Y también recalcar esta cuestión de que no ser coercitivos, que era de la defensa de los derechos, me pareció también muy, muy importante. Entonces yo esto lo dejaría. Y agradezco mucho, no siempre es un placer escucharte, Oli, siempre es un placer oír cómo expresas todo también. Otra de las cualidades, ¿no? La comunicación en salud, que creo que ha sido también un gran logro, ¿no? Del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México en particular. Muy bien. Maestro Amílcar, ¿quiere comentar algo? Sí, yo voy a ser breve, nomás agradecerle a la doctora Oliva. Muy interesante la plática. Realmente nos ha mostrado todo el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno a través de la Secretaría de Salud y en general por todas sus dependencias para poder pues, garantizarnos la seguridad y sobre todo el derecho a la salud que se está viendo en estos momentos tan complejos que se están dando en el mundo, en el país, sobre todo la complejidad, el gran reto que están teniendo en la Ciudad de México, porque hay una gran diversidad de
pues, de población que es interna, que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Y pues yo le agradezco mucho que nos haya dado este espacio, y pues yo cedo más bien las preguntas, porque los que nos están siguiendo creo que tienen muchas inquietudes, y la doctora Rosel ya ha hecho una muy buena síntesis de todo, ¿no? Entonces yo cedo la palabra para que den paso a las preguntas. Y muchas gracias y bienvenida a la UACM. Muy bien, pues una pregunta es de Irlanda Libertad, dice ella: en la Ciudad de México se ha impulsado el modelo de atención salud en tu vida. ¿Qué cambios sufrirá este modelo de atención con la implementación del Acuerdo Coordinación de Modelo SAVI? ¿Quieren que vaya respondiendo o se juntan varias y puedo responder global? Sí, mejor, ¿no? Hay otra, dice la señora López: ¿qué acciones se tienen proyectadas para mejorar las condiciones del trabajo de los trabajadores de SEDESA? También hay otra de Mariana Medina, dice: gracias por su exposición, doctora. ¿Existe algún documento en el que se pueda consultar con mayor detalle las características del modelo de atención salud en tu vida? Otra, a ver, Esmeralda Flores: excelente información. Se tiene que seguir trabajando en este tema, ya que no se tiene la cultura para seguir los lineamientos. Hace un hincapié en que también falta una cultura ciudadana, ¿no? Dice: durante el periodo más álgido de la pandemia por el COVID-19, ¿hubo alguna disminución en la atención de los servicios que se brindaban en los centros de salud? Es otra, de Jesús Guzmán: desde la formación de los médicos de pregrado se les inculca la idea que si no son especialistas no pueden hacer muchas cosas y no se les prepara mejor. Y también otras que tenemos de aquí de Maribel. Ella nos dice que más bien dice: por las condiciones socioeconómicas de la población, que ya explicó la doctora Oliva López, no es posible un resguardo como en otras ciudades del mundo. Las vacunas no sabemos cuándo estarán listas. En las calles de la ciudad se observa que las medidas de atención se están relajando. Ante esta situación, el uso adecuado del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos son las herramientas más eficaces que tenemos. Es un comentario. Si considero que es necesario hacer una campaña más contundente en la ciudad sobre estas medidas, especialmente el uso de cubrebocas, nariz y boca, para ver la importancia que tiene el uso correcto. ¿Qué le parece si dejamos aquí estas preguntas mientras se van acumulando las que vengan? Doctora Oliva. Sí, bueno, en relación al modelo SAVI, es un modelo muy coincidente con el modelo, más bien el modelo Salud en tu Vida, como abreva de la misma perspectiva de atención primaria a la salud integral. Es muy coincidente, entonces tiene muchos puntos de contacto. Yo, de hecho, antes de que sacaran el modelo SAVI, yo compartí con el maestro Ferrer y su equipo el modelo de Salud en tu Vida, y encontramos muchas coincidencias, a lo mejor algunas denominaciones distintas, el énfasis de algún profesional de la salud. En algunos hablan más de promotores, promotoras, en otro más de trabajadoras sociales, pero en general hay una mirada compartida. Y no solo con este modelo, sino también con el modelo que se gestó cuando la doctora Laurel estuvo en la subsecretaría de, no me acuerdo el nombre exacto, pero es de la subsecretaría de fortalecimiento e integración del sector salud, creo que ese es el nombre. Generó varios documentos sobre los distritos sanitarios, sobre la atención primaria a la salud de México, y hay estas coincidencias. Entonces, yo creo que todos los que hemos trabajado en salud con una perspectiva de derecho y con una perspectiva de atención primaria a la salud integral, tenemos muchas coincidencias y que se plasman en los distintos documentos. Entonces, no creo que haya contradicción. Se firmó el acuerdo
El acuerdo de coordinación nos permite tener apoyos del INSABI, que ha sido fundamental para la contratación de médicos, médicas y trabajadores de salud en general, y también para el fortalecimiento de los servicios. Entonces, ahí hay mucha coincidencia y no creo que haya dificultad. En términos del documento Salud en tu Vida, yo creo que subimos una versión sintética a la página de la Secretaría de Salud, pero igual lo podemos compartir, donde viene toda la argumentación, se llama así, Modelo Salud en tu Vida, y luego viene Programa de Salud de la Secretaría, que está sobre todo pensado para los primer año de trabajo, pero ahí se puede consultar. Si no estuviera, porque luego estas páginas cambian y las actualizamos y se pierden documentos, bueno, bajamos documentos. Si no estuviera, lo podemos enviar para consulta a quien esté interesado, o lo podemos mandar a la UACM y para quien esté interesado. Sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Secretaría de Salud, hay un programa que empezó desde noviembre del año pasado, que se llama Nómina Salud, Nómina GS, Galeno Salud, que está tratando de cambiar la contratación precaria por una menos precaria. No son bases, esto es importante señalarlo, pero sí es una contratación que no tiene limitación de tiempo, que incorpora prestaciones, las prestaciones de ley, y que mejora un poco el salario. Entonces, esta nómina Galeno Salud, desde el año pasado, todo lo que se llama nómina 8 se ha tratado de sustituir. Y ahorita me parece que ya llevaban como 60% de las personas que tenían una contratación más precaria, están ya con una contratación a partir de nómina GS. Ahora, no son bases, y aquí es importante señalarlo, también se requiere una construcción de un nuevo pacto institucional con los trabajadores, porque las personas que tienen base pueden faltar la mitad del año con ausentismo programado por diversas razones, justificado tercer periodo de vacaciones, día para tal o cual cosa, o sea, hay necesidad de transformar esto, porque no hay sistema de salud, mucho menos hospitalario, que tiene que trabajar 24/7, que pueda sustentarse con personas que en realidad trabajan la mitad del tiempo. Entonces, esto es importante señalarlo y tiene que trabajarse en una lógica distinta. Y yo creo que es algo que ocurre en la mayoría de las instituciones de salud. Sobre la educación, la comunicación y la cultura ciudadana, totalmente de acuerdo. Ha habido un esfuerzo de cambiar la comunicación. De hecho, la jefa de gobierno siempre está preocupada de que ya los mensajes no se agoten, porque luego son distintos a los de ahora, se usan distintos recursos de comunicación y de divulgación para distintos grupos también. Y hay lo que le llaman pautas locales, o sea, en alcaldías, en redes, en carteles. Sí hay un esfuerzo importante, pero es cierto que en general requerimos un trabajo más intenso en distintos ámbitos para que todos tengamos una cosa que algunos han llamado alfabetización en salud. Creo que sí es muy importante seguir trabajando sobre eso. En la formación de PREGAD, efectivamente, esta visión de que solamente un médico especialista de bata blanca, pluma de oro y que cobra es el que tiene el reconocimiento y el estatus, es algo que hay que combatir. Entonces, y se combate desde la formación, desde una buena formación técnica, pero con otra perspectiva. La Universidad de la Salud se inscribe en esta lógica, la UACM se gestó la licenciatura de promoción de la salud en esta lógica, y la propia UAM Xochimilco, de donde yo soy profesora investigadora, del doctorado en salud colectiva, de la maestría en medicina social, tiene esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, pero todavía son espacios muy pequeños para
contender con la mirada hegemónica que sigue siendo esta. Pero totalmente de acuerdo, en nuestros espacios lo podemos transformar. Y el comentario sobre medidas relajadas tiene razón. La pandemia ha sido larga. Si nosotros hacemos la reflexión sobre nosotros mismos, yo a veces estoy harta de lavarme las manos tan seguido. Ya me da flojera, pero hay que lavárselas. O sea, ha sido una pandemia larga. Muchas de estas cosas son incómodas, pero el pensar que al usar cubreboca protegemos a los demás y nos protegemos nosotros es lo que tiene que estar por delante. La solidaridad, la responsabilidad, con uno y con otros. El lavado de manos igual, el gel alcohol. Ahora estamos muy preocupados y ocupados con las peregrinaciones, con la fiesta de la Guadalupana, y se está negociando, se está mandando mensaje, peregrino, quédate en casa, trabajando con las entidades de donde salen los peregrinos. Ya se consiguió que todos los eventos sean virtuales. O sea, todo esto, y tiene que ver con una negociación con distintos actores. Y aquí también hay que decirlo, en general hay una buena disposición, en este caso de los espacios religiosos, para tratar de que todo sea virtual y no haya aglomeraciones. Y desde luego tenemos grupos que se resisten a esto, y aquí es donde estoy de acuerdo en que habría que orientar, por ejemplo, a jóvenes. Los jóvenes se contagian, pero tienen menos riesgo en términos de cuadros graves. Entonces no perciben el riesgo y se les hace fácil porque ya tienen mucho tiempo, muchos meses, sin socializar, sin ir de fiesta, sin salir seguido. Se les hace fácil estas fiestas, estas reuniones, y están contagiando. Entonces, ellos no van a tener un cuadro grave, pero sí los abuelitos, sí los papás, sí los enfermos crónicos, y esto pone en riesgo a los demás. Entonces, ahí de nuevo, solidaridad y responsabilidad. Creo que son las Muchas gracias, doctora. Si me permite nada más unas poquitas más para ya ir cerrando y no abusar de su tiempo. Hay preguntas muy interesantes que han llegado, por ejemplo, de Adrián Palma. Doctora Oliva, ¿podría abundar sobre el trabajo de las y los promotores de la salud en el contexto de esta pandemia, por un lado, y por el otro, en general, en el sistema de salud de la ciudad? Gracias. También hay otra de Esmeralda Flores. Excelente información. Se tiene que seguir trabajando en este tema, ya que no se tiene la cultura para seguirlos. Bueno, yo la había leído. Mariana Medina, Camila Abargo. Saludos desde Brasil a la doctora Oliva López Arellano. María Blanca López Arellano. Si nos puedes platicar un poquito sobre la estrategia que implementaron en la central de abastos y que fue un éxito. Adolfo Maldonado Gutiérrez, ¿tendremos acceso a la materia que está presentando? Bueno, creo que eso es para los, los estudiantes, ¿no? María Blanca López Arellano, estoy de acuerdo con la estrategia instrumental por la Secretaría de Salud. La perspectiva de la medicina social ha sido fundamental en la construcción de una propuesta que incluye el trabajo comunitario. Mario Fred Argüelles, ¿el paciente tendrá asegurada la atención y fármacos en cuanto a la atención médica? Doctora. Quedó, doctora, su micrófono Ya con estos vamos cerrando, doctora. Agradecemos muchísimo su atención. En relación a los promotores, han sido fundamentales. Y han sido fundamentales porque conocen el territorio, conocen sus colonias, sus barrios, y esto es muy importante, ¿sí? Tienen una enorme cercanía e interlocución con las personas, y esto facilita. No es la postura típica del médico que ni siquiera, o de la médica que ni siquiera consigue expresar de manera simple, ¿sí? Para que las personas, que no estoy descalificando, pero es montarse en la mirada médica y en decir todas las formas sofisticadas de la enfermedad y de las recomendaciones, no ayuda en una interlocución, en un diálogo con las personas. Entonces, los promotores de salud, las promotoras, tienen esta perspectiva más cercana a las personas, más cercana a la población.
tienen también como trabajadores sociales, como enfermeros, enfermeras, mucha más sensibilidad, que es algo que se pierde en la mirada médica dominante. Más sensibilidad social, comprenden a las personas. Cuando una gente le dice que no se puede resguardar, entienden porque han visto, han vivido las condiciones de esas personas. Entonces, esto es muy importante para el trabajo territorial, bueno, para todo el trabajo en salud, desde acá también, pero muy importante para el trabajo territorial, para el convencimiento, para la orientación, este diálogo horizontal. Tienen esa ventaja, tienen esa formación. Conocen los territorios y también yo creo que cada vez hay es una profesión que se está colocando como una profesión central en el trabajo en salud. Entonces, no me gusta la palabra, porque yo soy antigua y prefiero correlación de fuerzas, pero se empoderan. Hay un empoderamiento de otros actores, ¿sí?, y profesionistas como todo el personal de promoción de la salud, como el personal de enfermería, como el personal del trabajo social. Y esta pandemia ha mostrado la importancia de este personal. Por ejemplo, sin el personal de trabajo social no hubiéramos podido hacer las videollamadas en estos kioscos que también no lo mencioné, pero fueron muy importantes, de apoyo a familiares. Estas videollamadas, esta contención tan importante para las personas familiares de enfermos COVID que no puede entrar a verlo, que no sabe si va a volver a verlo, que no sabe su situación porque están en las terapias o están en las camas con ventilador. Entonces, todo este trabajo, me fui más allá de los promotores, pero son profesiones vitales para la salud entendida en términos amplios y el quehacer en salud también en términos amplios. Y lo vinculo a la SEDA. En la central de abastos, el trabajo de los promotores de salud fue clave, porque fueron promotores y promotoras de salud de Iztapalapa, que muchos de ellos conocían, ¿no?, la dinámica de la central de abastos, que no es una dinámica fácil, es una dinámica borderline, por así decirlo, complicada. Se vive en la emergencia siempre. Digamos que morirse de COVID es una más de las posibilidades de morirse de muchas otras cosas. Entonces, esta comprensión de la complejidad del territorio, de ser de Iztapalapa, 250 que todavía siguen trabajando ahí, ¿no?, con un trabajo además creativo, porque hacían sociodramas, hacían periódicos murales. Ahora ya se les ocurrió una tarjeta para acreditar los distintos establecimientos, ¿no?, que además si siguen los lineamientos les dan como un reconocimiento. Esto con la jurisdicción sanitaria, con la Agencia de Protección Sanitaria, pero son creativos. Esta parte también es muy importante. Creativos en la lógica no acartonada desde una mirada médica hegemónica, sino del día a día de la gente. Los de participación ciudadana, les voy a compartir por ahí algunos audios que inventaron ellos en una alcaldía, en una jurisdicción, donde es con reggaetón, con el perifoneo. O sea, este tipo de cosas son las cosas que necesitamos hacer como trabajadores de la salud. Y en la SEDA, además de los filtros sanitarios, de la restricción del número de personas, de la reducción de flujos, del aforo, de permitir solo una persona por grupo, de no niños, no mujeres embarazadas, no adultos mayores, que eso redujo los contagios. Empezó también a haber una promoción de la toma de muestras, de la hospitalización temprana, porque hay que decir que en la SEDA fue el primer, yo siempre bromeo, digo que fue nuestro Wuhan, porque ahí hubo un contagio muy intenso que se expresó en hospitalizaciones. Hubo momentos en que había más de 100 personas de la SEDA hospitalizadas en distintos lugares. Entonces, esto pues hizo que tuviéramos que hacer una intervención. Y además con la creatividad de muchos, por ejemplo, el abrir, no solo reducción de flujos, de aforos, restricción de aforos y de personas que no podían entrar a la SEDA por el riesgo que implicaba para ellas, la protección personal, los cubreboca, careta,
lavado de manos, se pusieron sitios donde se podía lavar las manos, el gel alcohol, que lo produjo la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en una fabriquita que impulsaron, y luego la central de abastos ya lo produce la propia central para tenerlo a disposición de todos, ¿no? O sea, todos estos elementos, el zigzag, por ejemplo, que en los primeros momentos, cuando no estaba abierta completamente, era un local sí, uno no, uno sí, uno no, y este zigzag, que puede sonar tan simple, que fue sugerencia del agente de epidemiología del INER, permite reducir el contagio a través de gotículas, porque ya no tengo a una persona enfrente a la que le estoy aventando mi saliva, sino ya está en zigzag. Y esto, por ejemplo, también se usa en restaurantes, en otros espacios, en las propias oficinas. Entonces, todo este tipo de cosas sumadas, ¿sí?, permitió que en la central de abastos se pudiera reducir. Y además de que la gente, de nuevo, después de un trabajo de resistencia, que no querían, que no se lavaban las manos, que los que llevan los diablitos no se ponían cubrebocas, después se fue generalizando, y ustedes pueden ir y está generalizado el uso de cubrebocas, aunque tienen razón que ya han bajado la guardia. Ya nadie necesita ir local por local a invitar a toma de muestras, ya se acreditó el módulo de toma de muestras, el módulo de orientación médica, de tamizaje, de canalización temprana, hacia la unidad temporal COVID también para la gente que tiene comorbilidades. O sea, todo esto, pero fue un trabajo de las autoridades de la central de abastos, de los locatarios, de los promotores de salud, de los médicos de la jurisdicción, de los epidemiólogos, de la jurisdicción sanitaria, de la unidad temporal COVID, que iba a alentar la hospitalización temprana, de la toma de muestras. Ahí tenemos a un equipo de químicos que es excepcional, que hace turnos, prolonga su jornada, está bien comprometido con esta tarea, pero es, digamos, movilizando todos estos recursos, que fue lo de la seda. Y lo de los pacientes en el sistema de salud de la ciudad, afortunadamente, desde 2001 está el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. 2006 se hizo ley, y por lo tanto también aquí no hay contradicción con el INSABI. Nosotros llegamos a revitalizar ese programa, que estaba un poco ahogado por la lógica de Seguro Popular, pero ya Seguro Popular desapareció. Se revitaliza servicios médicos y medicamentos gratuitos. Todo el nivel ambulatorio es gratuito, todos los servicios del nivel ambulatorio son gratuitos. Servicios, medicamentos y pruebas diagnósticas. Y en el nivel hospitalario, para las personas residentes en la Ciudad de México, son gratuitos todas las intervenciones. Tenemos un padrón de gratuidad que ya tiene, pues, a los 4 millones de personas en la ciudad. Entonces, sí se garantiza la atención, se garantizan los medicamentos. Este año, a pesar de la pandemia, tenemos 93, 94%, 90% de surtimiento de medicamentos y de insumos. O sea, solo algunas claves complicadas que están agotadas en el nivel nacional o internacional, pero en general hemos mantenido un buen abasto. Claro, siempre y cuando sean medicamentos del Compendio Nacional de Medicamentos. O sea, no puede ser cualquier medicamento, sino estos que están reglamentados para tener en los servicios públicos de salud. Pero sí se le garantiza. Estamos tratando de que también ampliar por lo del COVID, algún apoyo de oxigenoterapia en casa. Eso todavía no lo tenemos, pero sí estamos buscándolo, porque se va a requerir, sobre todo las personas que estuvieron intubadas. El proceso de recuperación es muy, muy tórpido. Entonces estamos buscando. Muchas gracias, doctora. Nada más quisiera hacer la última pregunta, y es de parte de una compañera de nosotros de la Universidad de la Autónoma de la Ciudad de México, Erika Araiza, y ella pregunta: ¿cuál es la estrategia desde la promoción de la salud para las infancias, particularmente? Y con eso ya nos despediríamos. Adelante, doctora. Bueno, para las infancias ya sabemos que la han pasado mal,
como también los adolescentes. Hay un documento bastante útil para consulta que se llama así, Infancias y Adolescencias Encerradas, creo que es el nombre, que sistematiza todo este sentir de las personas, de los pequeños y de los adolescentes. ¿Cuál es la promoción de la salud? Tiene que ver, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es salud en tu escuela. Estamos participando ahí, estamos formando niños promotores de salud, pero tratando de ir más allá de esta visión del estilo de vida. O sea, nosotros, si bien hay una serie de conductas, comportamientos, formas de comer, de hacer o no hacer ejercicio, actividad física, sí, lo que se está tratando es anclar esto con entornos saludables y con otros programas como Ponte Pila, como programas de cultura en tu barrio, para que la parte de la mejora de salud en términos de mejores hábitos no sea una cosa, de nuevo, prescriptiva, normativa, de usted tiene que comer bien, usted tiene que hacer ejercicio, sino que sea parte de las opciones que brinda un territorio, un gobierno local. Los pilares, por ejemplo, donde se alientan múltiples actividades, y es un programa muy importante del gobierno de la ciudad, que lo concreta la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la SECTE, donde hay muchas actividades de distinto tipo. Entonces, esto, más la orientación, más la información, más el trabajo, por ejemplo, de entornos saludables. Los entornos escolares, con la ferocidad que dejaron entrar a las refresqueras, a las chatarreras, pues están ahí, ¿no? Todavía tienen mucha presencia, y lo que tenemos que hacer con estos programas donde promoción de la salud y los promotores de salud tienen un papel importante es ir cumpliendo la norma. Ahí es cumplir la norma, que no haya publicidad de estos tipos de productos nocivos, que se promuevan las cooperativas escolares con alimentación saludable, el DIF está haciendo un trabajo muy importante para meter desayunos calientes y quitar todos los ensobretados. O sea, hay todo un programa en esos términos, ¿no? Promotores de salud. Pero nos apoyan muchísimo en la promoción de la vacunación, que también tiene un papel muy importante en la infancia. Apoyan mucho también en la identificación de problemas de discapacidad. También los promotores ahí tienen un papel fundamental, y de acercar servicios, orientación a los domicilios cuando los niños están complicados de movilizarse. También toda la vigilancia a través de la promoción de la vigilancia de crecimiento y desarrollo, que es un programa clásico que a veces está muy abandonado, pero es fundamental. En estimulación temprana, en muchos centros de salud hay, si mal no recuerdo, son más de 100 unidades de salud ambulatorias que tienen programas de estimulación temprana, y ahí también promotores de salud, trabajadores sociales, personal técnico de distinta enfermería, tiene una tarea importante. Entonces, casi en cualquier punto donde se ponga, el promotor de salud tiene una tarea fundamental. Incluso yo diría que en el nivel hospitalario puede ser una bisagra de articulación entre el triaje, el nivel ambulatorio y el territorio. O sea, ahí puede tener un papel fundamental. Y una cosa que se me estaba quedando fuera, pero que es importante, es que la formación en salud tiene que trascender la visión de esta medicina hegemónica biomédica. O sea, en la medida que nosotros convenzamos a o sea, de convencerlos, ganamos para el territorio de la salud colectiva, de la medicina social, de la salud pública, a todo el personal de salud, son personas que rápidamente son aliadas para las transformaciones, que es finalmente la apuesta. La transformación del sistema de salud, el fortalecimiento de lo público y la garantía del derecho a través de un servicio de calidad, equitativo, solidario y universal. Entonces,
creo que ahí estamos embarcados todos, cada quien desde su trinchera. Y los promotores de salud y promotoras tienen un papel fundamental. Y en la medida en que se empoderen todas estas profesiones, pues vamos a tener esos equipos multiprofesionales mucho más equilibrados. Muchas gracias, doctora. Pues nada más algo que quieran agregar, doctora Roselia, maestro Raúl Amílcar, para finalizar esta extraordinaria sesión. Adelante, si tienen algo que comentar, despedirse, por favor. Perdón, más que nada agradecerle, doctora Oliva, fue muy interesante esta última parte que nos comentaba, es muy importante para nuestros estudiantes. La labor que han estado haciendo en apoyo para la contingencia es muy importante, yo le agradezco mucho y nuevamente muchas gracias. Yo también, solo para agradecer mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues ha sido un gusto. Muchas gracias, doctora Oliva López Arellano. A mí solo quisiera hacer 2 anuncios para todo nuestro público, que es invitarlos para la próxima sesión, que será el miércoles 11 de noviembre, con una charla para continuar con estos temas, que se llama La pandemia COVID-19 en América Latina, reflexiones desde la salud colectiva, que estará a cargo de Camila Abagaro, Martín Boy, Roselia Rosales, Carmen Muñoz y Javier Gutiérrez. Y también otro anuncio que tiene que ver con promoción de la salud, que es el ciclo de conversatorios, reflexiones y aprendizajes en tiempos de pandemia desde la promoción de la salud. Es organizado por estudiantes en coordinación con servicios estudiantiles y va a iniciar el viernes 6 de noviembre con una charla sobre cómo ha afectado la pandemia por el COVID-19 a las mujeres en torno a sus derechos humanos. El martes 24 de noviembre, los feminicidios como resultados de nuestra enferma sociedad patriarcal. El martes 10 y 17 de noviembre, perspectivas cognitivas, y se cerrará el martes 1 de diciembre con una exposición fotográfica que se llama Aquí no hay miedo. Pues como se dan cuenta, la universidad está a todo lo que da en cuanto a las reflexiones y la promoción de la salud en estos tiempos del COVID-19. Muchas gracias a todos, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctora Oliva López Arellano. Muchas gracias y bienvenida a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias.